Vamos a ver cómo juegan los mejores delanteros del mundo en la actualidad. ¿Qué son los conceptos que deben dominar? ¿Cuáles son esas características que los hacen especiales? Vamos a verlo todo con vídeos para que quede súper claro. Y si tienes un equipo, si eres entrenador, analista, ojeador y quieres mejorar a tus delanteros, quieres que tu equipo funcione mejor partiendo de esa base de los delanteros, quiero que o bien les enseñes este vídeo o bien les enseñes todo lo que vas a aprender en él porque te va a ayudar muchísimo. Y si eres futbolista y eres delantero y te interesa conocer todo esto en detalle, también te recomiendo mucho que te quedes hasta el final del vídeo para poder verlo todo al 100% y tenerlo todo claro. Al igual que si eres defensa, por ejemplo, y quieres saber qué es lo más importante que debe dominar un delantero para que luego no te pueda hacer daño. Eso siempre lo comento que es súper importante también, ¿vale? El conocer a tu rival. Entonces, vamos a definir qué es lo principal que tiene que dominar un buen delantero para destacar en el juego, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Yo lo he dividido en 4 partes principales. Evidentemente es muy difícil poder comentar todo lo que debe dominar un buen delantero. Hay muchos estilos de delanteros, ¿vale? Eso es lo primero. Hay falsos nueves, hay delanteros más referencia, hay delanteros más móviles, hay equipos que juegan con 2 puntas y que se tienen que complementar bien. Entonces, bueno, es muy difícil acotar todo en una sola posición porque hay diferentes perfiles, ¿vale? Pero vamos a ir a lo general, ¿vale? Vamos a ir a lo general, vamos a ver cuáles serían esas características principales que debería dominar todo buen delantero para empezar a destacar, ¿vale? Y yo las he categorizado así. Primera, capacidad para cargar el área. Segunda, capacidad de finalización. Tercera, capacidad para dar continuidad. Y cuarta, capacidad para generar espacios. Es decir, cuando un delantero sabe lo que tiene que hacer en área, cuando un delantero sabe qué tipos de definiciones existen y en función de qué vamos a utilizar unas u otras. Cuando un delantero tiene esa capacidad para dar continuidad en el juego y no es solamente un rematador, sino que además puede influir en el juego, puede influir en cómo ataca el equipo, y además tiene capacidad para generar espacios, es decir, para ayudar a sus compañeros, no siempre ser el beneficiario final, pues creo que es un delantero muy, muy completo. Así que vamos a ver directamente varios ejemplos de estas capacidades que debería dominar todo buen delantero y que tú como entrenador, analista o ojeador debes estar enseñándole a tus futbolistas. Vale, vamos a ver este primer ejemplo de aquí, de este gol de Ansu Fati contra el Villarreal, ¿vale? Estamos hablando un poco ya de definiciones, es decir, qué tipos de definiciones vamos a poder utilizar en área en función de la colocación del portero, en función del perfil del área por el que estemos entrando, en función del ángulo, en función de la distancia. Bueno, hay muchísimos matices, evidentemente, que hay que dominar a la hora de pensar hacia qué zona vamos a definir o con qué superficie del pie o a qué altura vamos a definir, pero vamos a ver diferentes ejemplos, ¿vale? Para coger ideas. Entonces, fijaos esta Ansu Fati, que es una jugada muy clásica también de Mbappé, también de Messi, ¿vale? Que es el amago hacia el segundo palo, sobre todo cuando entras en diagonal desde una banda hacia el centro del área, ¿vale? Fijaos cómo Ansu Fati llega al centro del área entrando por perfil izquierdo. ¿Qué es lo que suele suceder en esta ocasión? Que todos los rivales, el portero incluido, piensan que siempre vas a jugar palo largo. ¿Por qué? Porque es lo más habitual. Es decir, al final es la posición corporal indica que el balón va a ir al segundo palo, indica que o bien arriba o bien abajo, pero que el ángulo ideal es el segundo palo. ¿Y qué suele hacer? El portero suele dar un pasito hacia el segundo palo, el defensa suele abrir las piernas muchísimo para intentar bloquear ese disparo al segundo palo, y lo que suele pasar en este tipo de situaciones es que entre las piernas del defensa y jugando al primer palo puedes coger totalmente descolocados a portero y también al defensa, ¿vale? Que es lo que pasa en esta situación. Entonces es un gol muy, muy, muy clásico de, ya digo, de Mbappé, de Messi también cuando en su época más del Barça, y es algo que es súper útil para delanteros en área, ¿vale? Vale, un concepto que es también súper interesante, no solamente a nivel de definición, sino también a nivel de cargar el área, es el hecho de anticiparse a la siguiente acción. Es decir, cuando no somos los portadores del balón, como delanteros, ¿vale? Y el balón lo tiene otro futbolista, cuando vemos que hay amenaza de golpeo de ese compañero nuestro, tenemos que estar muy pendientes de ir a ese rechace del portero, ¿vale? Y aquí se nota muchísimo, incluso en la élite, los delanteros que son ratones de área y delanteros que juegan un poco por delante a nivel mental del resto, porque suman muchas más cifras goleadoras. Es decir, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, hay muchos y los buenos suelen hacerlo todos, pero sobre todo Haaland. Haaland es un delantero que la mayoría de sus goles suelen ser al primer toque, sobre todo dentro de área suelen ser goles a primer toque y que muchas veces son rechaces de portero, rechaces al palo, simplemente de empujar el balón, ¿vale? Entonces, bueno, Haaland evidentemente tiene todas las capacidades súper adquiridas, entonces tiene capacidad para hacer gol de todas las formas que se nos puedan ocurrir, pero hace
muchísimas cifras porque va un paso por delante y sobre todo cuando hay amenaza de golpeo de algún compañero siempre está muy pendiente para ir a ese rechace, ¿no? Entonces, fijaos aquí Kolo Muani, que bien lo hace, ¿vale? Cuando hay opción de golpeo ahí de Arraf, ¿vale? Kolo Muani ya está intentando evitar el fuera de juego, pero ya está yendo a ese posible rechace del portero, ¿vale? Entonces, pues en este caso, pegan el palo, pegan el portero y simplemente, pues yendo a ese rechace, podemos terminar haciendo el gol. Vale, un ejemplo nuevo de definiciones es este que vamos a ver a continuación, que es el amago previo al disparo, ¿vale? Esto es algo que funciona muy bien, sobre todo cuando nos quedamos con bastante tiempo delante del portero, que ahí bueno, yo digo que es contraproducente muchas veces porque tenemos tanto tiempo para pensar, el delantero tiene tanto tiempo para pensar que muchas veces se le ocurren tantas ideas que no sabe cuál hacer, en el último momento cambia y es bastante complicado poder definir bien, ¿vale? Pero en este caso, este concepto funciona muy bien, sobre todo cuando tenemos bastante tiempo. Fijaos aquí en el error defensivo, cómo le despejan el balón hacia atrás, ¿vale? Se queda solo contra el portero, tiene muchísimo tiempo para poder definir, el portero está en una posición intermedia, ni sale a achicar ni se queda en portería, entonces está en una posición que incomoda bastante al delantero y aquí el delantero tiene que decidir, es decir, la cruza, la juega al primer palo, intenta una vaselina. Bueno, ¿qué opciones tiene? Pues en este caso se le ocurre la opción de amagar. Ahí veis cómo hace el amago. Con ese amago, ¿qué conseguimos? Podemos conseguir dos cosas. La primera es tumbar al portero, es decir, que el portero vaya al suelo y entonces ya vamos a tener bastante más portería libre. O bien que el portero sobrereaccione, que es lo que pasa en este caso, no se cae al suelo, pero fijaos cómo se queda clavado al intentar adivinar a dónde va a ir ese posible golpeo y se abre mucho más espacio, que es lo que termina aprovechando aquí el delantero en este caso, ¿vale? Así que tenemos otro muy buen ejemplo de cómo poder definir, sobre todo en situaciones donde tenemos bastante tiempo y bastante espacio para poder pensar. Otro ejemplo muy interesante de cómo cargar el área y de cómo poder hacer más goles es este de Giuliano Simeone, ¿vale? No, perdón, de Giovanni Simeone, del hermano de Giuliano. Este Giovanni que juega en el Nápoles, o estaba en el Nápoles hace un par de temporadas. Fijaos aquí en este gol contra el Real Madrid en fase de grupos de la Champions, cómo el balón de Kvaratskhelia va a ir al segundo palo. Este es Giovanni, ¿vale? Y Giovanni lo que va a hacer es, vale, el balón no me viene a mí de primeras, es decir, yo no voy a poder ser el rematador de ese balón, pero voy a ir a buscar la segunda jugada. Un poco similar a lo que veíamos con Kolo Muani, ¿vale? En el vídeo anterior. En este caso, Giovanni lo que va a hacer es, vale, no puedo ser el primer receptor de balón, pero vamos a intentar ser el segundo, por lo menos, ¿vale? Y fijaos el movimiento de Giovanni. Ahí la pone Kvaratskhelia, a ver que no se nos pare el vídeo. La pone Kvaratskhelia al segundo palo y fijaos cómo Giovanni rápidamente va a ir a esa segunda jugada, ¿vale? Esta jugada, bueno, de primeras no se canta gol, pero sí que termina siendo gol del Nápoles y todo va provocado por esa fe de Simeone en la segunda acción. Fijaos cómo Álava, Mendy, Rüdiger, todos se quedan mirando balón y es Giovanni el que está más atento ahí para poder hacer el gol y hacer el 0-1. Vale, vamos a ver ahora un tipo de definición bastante clásica. Este es bastante común. Fijaos en este gol de Ollie Watkins, ¿vale? Una situación donde el balón está un poco escorado, pero bueno, está bastante centrado, más o menos en el eje del área pequeña. ¿Y qué es lo ideal en esta situación? Es decir, ¿a dónde golpeamos en esta situación para intentar hacer gol o para tener la mayor probabilidad de hacer gol en este caso? Bueno, es una situación donde estamos bastante cerca de portería, donde el portero lo que tiene que hacer en esta situación es intentar tapar siempre el primer palo. Evidentemente, esa es una de las principales reglas del fútbol, que el portero se encargue del primer palo, ¿vale? Por ahí no puede ser que le hagan gol. Entonces, normalmente el portero está un pasito hacia el primer palo. ¿Qué implica esto? ¿Vale? Que el portero hacia donde se va a tirar generalmente es hacia el segundo. Es decir, si el portero se coloca en primer palo, donde se tiene que estirar es al segundo. Entonces, sabiendo que va a hacer eso porque el 99% de las ocasiones el portero va a tirarse al segundo palo, es muy raro que se vaya a tirar hacia el primer palo porque ya está posicionado para bloquear un golpeo que vaya al primer palo, lo que va a hacer al tirarse es que en el tiempo en el que se está cayendo hacia ese costado derecho, tenemos un hueco muy grande cuando levanta el pie sobre todo. ¿Vale? Es decir, para tirarse tiene que levantar la pierna derecha, entonces ahí abajo va a haber bastante hueco. Una opción que hacen porteros que son más estilo fútbol sala, por así decirlo, que lo hacía mucho David De Gea, por ejemplo, es ir con el pie abajo. Es decir, es pararlo con la pierna. Ahí ya tienes más problemas como delantero porque si el portero te pone el pie abajo, evidentemente ya no hay espacio para que entre el balón. ¿Vale? Pero la mayoría de porteros, el 99% hoy en día, se tiran. Entonces no ponen el pie. Es más, tienen que levantar el pie para poder ir abajo. Entonces, en ese espacio tenemos bastante
probabilidad de que el balón pueda ir directo a portería mientras el portero está levantando el pie. Entonces, Ollie Watkins en este caso, ya lo veis, evidentemente va a cruzar el balón para que en esa situación donde el portero está levantando el pie, donde no le da tiempo a ir abajo, pues si ajustamos bien el balón al palo, podamos hacer el gol, ¿vale? Un ejemplo más, igual que el de Watkins que acabamos de ver, este de Nketiah con el Arsenal, fijaos cómo le filtra el balón Odegaard. Nketiah hace un giro muy bueno sobre el defensa, ¿vale? Que esto es un concepto que podríamos hablar, no tanto de delanteros, porque realmente lo puede utilizar cualquier futbolista, pero girar sobre el propio rival es un concepto muy, muy bueno, muy interesante, que además lo bloqueas. Y volvemos a la misma situación. Portero en primer palo, generalmente va a estar corrigiendo su posición hacia el primer palo, es decir, estará yéndose hacia la izquierda para bloquear el tiro al primer palo, lo que va a hacer que no esté estable del todo, es decir, no vaya a estar plantado al 100% con los dos pies, con las dos manos, tranquilamente para parar. Entonces, en el momento en que está un poco inestable y que además va a tener que tirarse hacia la derecha, lo que pasa en esta situación es que en el momento en el que el delantero golpea, ahí lo veis, el portero tiene que ir abajo y hay bastante espacio entre la pierna y la mano, ¿vale? Si hacemos el golpeo seco, el golpeo fuerte y bien ajustado al palo, ahí generalmente vamos a tener bastante opción de hacer gol. Otro ejemplo más, fijaos aquí en Víctor Osimhen cómo le filtran la pelota, vuelve a quedar en la misma situación y de nuevo, portero, en este caso sí que está bien plantado, está con los dos pies, tapando primer palo, no tenemos más opción que golpear al segundo, ¿vale? Golpeamos al segundo, ya veis cómo le pasa el balón justo. Este portero además saca pierna, este portero sí que lo hace bastante bien en este caso, ¿vale? Lo que hablábamos de David De Gea, pero al levantar el balón un poco, fijaos que el balón no va raso del todo. Esto es interesante también porque si nos ponen el pie y conseguimos levantar el balón, aunque sea 4, 5, 6 centímetros del suelo, ahí ya vamos a estar superando al pie, ¿vale? Entonces es una muy buena opción también darle un poco de subida a ese balón. Si le damos un poco de subida a ese balón, vamos a evitar también a porteros que incluso pongan el pie. Vale, vamos a hablar ahora de la capacidad de dar continuidad, ¿vale? Y yo sobre todo, dentro de esta capacidad, le doy muchísima importancia a la parte del juego de espaldas, ¿vale? Porque al final el delantero es normalmente el más adelantado del equipo, tiene a todo el equipo por detrás de él, entonces si es un delantero que consigue jugar bien de espaldas, y para esto no hace falta ser alto, no hace falta ser corpulento, muchos jugadores que son bajos juegan muy muy bien de espaldas, simplemente hay que tener ciertos conceptos adquiridos, ¿vale? Pues creo que cualquier delantero que tenga esa capacidad para jugar de espaldas y dar continuidad y hacer mejores a los compañeros, creo que tiene bastante ganado, ¿vale? Fijaos aquí Budimir, en esta situación, jugando de espaldas, cómo genera él prácticamente el gol, ¿vale? Y se lo da al compañero Osasuna, no sé exactamente, creo que es Moy Gómez, pero no lo sé al 100%. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estas situaciones de continuidad? Bueno, básicamente, cuando estamos jugando de espaldas, sobre todo intentar estar muy bien plantados, ¿vale? Lo primero, que no nos pueda mover el defensa empujándonos por detrás. Segundo, aguantar al defensa con los brazos atrás, porque si lo aguantamos con los brazos atrás, en todo momento vamos a tenerlo controlado y vamos a estar pudiendo fijarlo a él en vez de que él nos fije a nosotros solamente. Además, vamos a poder, al poner el brazo atrás, mantener un poco más de distancia con él para que no nos moleste tanto. Y luego, sobre todo, un concepto que es muy interesante es no estar con los dos pies juntos, sino estar un poco perfilado. ¿Para qué? Para que un pie nos quede por delante de otro y que ese pie que nos queda más alejado del defensa sea el que controla el balón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si al final tenemos los dos pies juntos, el balón va a estar en el medio, nos puede meter el pie entre las dos piernas y quitarnos el balón. Sin embargo, si estamos de perfil, ¿vale? Estamos un poco perfilados, fijaos aquí como Budimir tiene el pie derecho delante, el izquierdo detrás. Si el balón, a ver que lo quito, si el balón está en pie derecho, ¿vale? Está con el pie alejado, va a estar más lejos del defensa el balón, ¿vale? Es decir, es más fácil protegerlo si el balón está más alejado del defensa que si está más pegado a él. Entonces es bastante interesante tener esto en cuenta, ¿vale? Fijaos ahí que bien descarga y que bien hace el gol Osasuna. De un vídeo de Harry Kane, que probablemente es el delantero del mundo que mejor juegue a día de hoy, que más continuidad le dé al equipo, por eso muchas veces incluso juega de falso 9 o prácticamente lo ves en el centro del campo en los últimos tiempos. Así que, bueno, ahí veis el juego de espaldas, que puede ser hacerte con el balón, o puede ser que si un compañero te hace la pantalla por delante y aparece a esa descarga, pues que directamente puedas darle opción de jugar, ¿vale? Es interesante esto porque cuando muchas veces estamos fijando al defensa, es decir, estamos como futbolista más adelantado, como delanteros, si bajamos nuestra posición bastante, vamos a sacar bastante de zona al central, ¿vale? Fijaos aquí como el central sale con Harry Kane, aparece Sané por delante, y entonces Sané tiene bastante espacio para atacar la espalda de ese central, ¿vale? Concepto bastante interesante también.
Bueno, un ejemplo más del juego de espaldas es este gol que tenemos aquí del Borussia Dortmund. Fijaos en Füllkrug, me parece que es el que va a hacer ese juego de espaldas. Fijaos cómo le filtran la pelota y lo que va a hacer es exactamente lo que hacía Budimir, ¿vale? Que es fijar al defensa con los brazos. Fijaos cómo pone los brazos atrás. Está un poco perfilado con un pie por detrás del otro, ¿vale? Para alejar el balón del defensa. Este concepto es muy interesante, que es el de tener el balón súper alejado. Fijaos cómo lo pisa como un fútbol sala prácticamente. Aguanta y cuando los compañeros ya están de cara y puede soltar el balón, ahí sí lo suelta para que el compañero pueda hacer el gol, ¿vale? Súper interesante este concepto porque incluso aunque sea nuestro delantero un jugador un poco más bajo, o sea, un futbolista que no es tan corpulento como estos que estamos viendo, ese concepto de fijar bien al defensa con los brazos atrás y alejar el balón lo máximo posible, incluso pisándola como un fútbol sala, pues nos puede dar muchísimo, ¿vale? Un ejemplo más, en este caso vamos a ver a Haaland cómo lo hace en este vídeo contra el Brighton, ¿vale? Fijaos cómo se hace con la pelota, la aguanta, brazos atrás, para que no nos lo puedan quitar, para intentar separar lo máximo posible al defensa y cuando ya estamos estables y podemos jugar. Otro ejemplo más, en este caso vamos a ver a Lukaku, que para mí es el gran jugador de espaldas en el fútbol mundial en los últimos años. ¿Vale? Ahora sí que Haaland lo está haciendo muy muy bien, pero Lukaku al final es el jefe de este concepto. Sí que es verdad que Lukaku lo hace un poco diferente porque es tan grande y tan fuerte él por sí mismo que no necesita ni siquiera muchas veces meter los brazos atrás. Fijaos aquí como ni siquiera, sí que es verdad que bracea un poco, pero al final como es tan grande y pesa tanto, ¿no? Pues tiene bastante facilidad para mover al defensa, ¿no? Fijaos que primero lo hace y después lo va a volver a hacer de nuevo, ¿vale? Ahí lo veis cómo vuelve a fijar al defensa, mete cuerpo y termina golpeando a puerta y casi haciendo el gol. Vale, vamos a ver este ejemplo de capacidad de cargar el área, ¿vale? Que lo hace Joselu en este partido del Real Madrid hace 2 temporadas. Fijaos cómo es un concepto bastante interesante porque lo que hace Joselu en esta situación es engañar totalmente a la defensa. Es decir, aquí vemos a Joselu que aparece en una segunda altura, es decir, parece que se va a quedar un poco retrasado en el área para que Fran García le pueda meter el balón atrás y pueda rematar a puerta, pero lo que hace Joselu es parte de una segunda altura, los medios no llegan a taparlo, los centrales evidentemente no van a romper la línea para salir con él, entonces lo que hace es estar bastante liberado y en el momento en que el primer central sale, ve que hay un espacio al primer palo y lo ataca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El segundo central ya no le da tiempo a corregir la posición, porque no se espera que en este caso sea Joselu quien vaya al primer palo. Está viendo a Joselu muy retrasado en área y no se espera que vaya a cambiar de ritmo para poder hacer el gol, ¿vale? Pero veis que bien carga el área, muy inteligente y termina haciendo el gol del Madrid. En este caso vamos a ver un gol de Samu Morodion con el Alavés contra el Granada hace un par de temporadas. Fijaos cómo le van a poner el balón desde banda derecha. ¿Y qué va a hacer Samu Morodion? Atacar la espalda del central, ¿vale? Lo que quiero que entendáis con esto es que los delanteros siempre van a vivir mucho más cómodos a la espalda de los centrales. ¿Por qué? Básicamente y muy sencillamente porque el central, si tú estás a su espalda, no te puede controlar. Es decir, no puede estar mirando a balón y mirándote a ti al mismo tiempo. Entonces vamos a meterlo en ese apuro de decir, vale, ¿qué hago? ¿Miro a balón? ¿Miro al futbolista? No puedo mirar a los dos, tengo que decidirme. Vale, pues evidentemente lo normal es que mire a balón y por la espalda nosotros podamos tener mucha más facilidad para desmarcarnos sin que nos vea, ¿vale? Ahí lo veis. Un ejemplo más es este gol de Dovic contra el Sevilla. Fijaos cómo Dovic, en cuanto el balón llega a banda, directamente se va a atacar el segundo palo, se va a atacar la espalda de los dos centrales, precisamente por lo que estábamos hablando, ¿vale? Para que el central no pueda tenerlo controlado él y el balón al mismo tiempo. Fijaos aquí cómo Badé está mirando balón, evidentemente, y a la espalda aparece Dovic. Esto tiene muchas cosas positivas, porque lo primero, el central no te está viendo. Lo segundo, si el lateral te viene a cubrir, generalmente esa altura, esa diferencia de altura entre el delantero centro puro y un lateral va a ser suficiente para que el delantero gane la acción por alto, ¿vale? Y tercero, al iniciar en el segundo palo, tenemos tiempo a corregir para adelante. Si, por ejemplo, el balón se queda a media altura, nosotros corriendo hacia adelante vamos a poder corregir. Sin embargo, el central siempre va a tener que saltar hacia adelante, no tiene mucho poder de corrección, ¿vale? Entonces tenemos bastante posibilidad de hacer daño por alto en este caso. Fijaos aquí cómo Dovic gana 2-3 pasos hacia adelante, consigue saltar por encima de Badé y Badé tiene que saltar hacia arriba. Por eso es mucho más complicado que pueda alcanzar la misma altura que Dovic. Fijaos aquí cómo hay una diferencia bastante clara de altura. Fijaos cómo al poder dar 2-3 pasos hacia adelante, que es lo que da Dovic,
se eleva mucho más alto que Bade, que tiene que saltar en vertical, ¿vale? Es mucho más sencillo saltar con 2-3 pasos de carrera que en vertical. Y ahí veis cómo termina haciendo ese gol para el Girona. Un ejemplo más, en este caso de Haaland, fijaos cómo cuando avanza la jugada, lo que va a hacer Haaland es, de nuevo, irse al segundo palo para poder tener mucha más capacidad de salto, poder estar a la espalda del defensa y molestar mucho más. Fijaos cómo se queda a la espalda del último central, lo que estamos hablando, para tener bastante poder de corrección y para que el defensa no pueda ver al balón y al jugador al mismo tiempo. Ahí veis cómo Julián Álvarez va a poner el balón, el central, ¿vale? Alejado, está mirando balón, tiene a Haaland a la espalda, no lo ve y el central tiene que saltar hacia atrás prácticamente, es decir, o salta en vertical o salta hacia atrás, mientras que Haaland en este caso pues salta hacia adelante, que es mucho más interesante, ¿vale? En este caso termina en el palo, el balón, pero ya veis cómo Haaland se genera ocasiones de gol. Parece muy fácil lo que hace Haaland realmente porque no hace nada súper espectacular, pero tiene todos estos conceptos súper claros y al final es lo que le da esa ventaja para poder hacer tantos goles. Un ejemplo más, fijaos en este caso el gol de Udinese, como el delantero rápidamente se va a ir a la espalda del central, ¿vale? Antes de que le pongan el centro, se va por la espalda del central, le gana la posición al lateral, el número 2 está mirando balón, no lo ve entrar, el lateral no lo persigue, que es un error bastante grave, y termina definiendo con total tranquilidad ante el portero. Vale, y vamos a ver ahora la última capacidad que hablábamos, que era la de generar espacios, ¿vale? Muchas veces no vamos a ser nosotros los rematadores o los que recibamos el balón como delanteros, pero sí que vamos a poder generar bastante espacio para compañeros. Fijaos en este caso, aquí, que supongo que sea un central por el número 2, pero nos imaginamos que sea un delantero porque está en posición de delantero. ¿Qué va a hacer en este caso? Inicia por espalda del central, pero va a corregir posición y va a ir hacia primer palo. ¿Qué genera con esto? Muchísimo espacio para el jugador que entra por detrás. ¿Por qué? Porque consigue arrastrar ese central. Fijaos cómo ese central consigue arrastrarlo con él y le genera la posición totalmente libre al compañero que entra desde segunda línea para hacer el gol del Werder Bremen en este caso. Un ejemplo más es este gol del Fulham. Fijaos aquí como cuando abren la pelota para William, el jugador que está al segundo palo viene a arrastrar a primero, arrastra al lateral del Bournemouth en este caso y le genera el espacio al jugador que entra por detrás para que remate totalmente solo. Otro ejemplo más de arrastres, de generar espacio para compañeros. Fijaos aquí cómo el delantero va a venir a buscar al primer palo. Muchas veces cuando vamos a buscar al primer palo nos estamos quitando ángulo de remate, pero estamos generando espacio por detrás, que es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces fijaos cómo arrastra el defensa, libera totalmente al jugador que queda por detrás y le permite hacer el gol. Otro ejemplo más. Fijaos el delantero como ante ese 3 contra 3, ¿vale? Va a hacer una acción muy interesante que es atacar en diagonal hacia la zona de balón. ¿Para qué? Para liberar la zona alejada, ¿vale? Le libera la zona alejada y este jugador la verdad que lo hace muy muy bien y termina definiendo para hacer el gol del Heidenheim en este caso. Así que básicamente estas son las características que creo que todo buen delantero debería dominar. Hay otras muchas evidentemente, pero no nos da tiempo a verlo todo en este vídeo. Y sobre todo, lo más importante de todo, y si quieres seguir aprendiendo, tienes en la descripción un enlace para preguntar sobre la formación en análisis individual, donde tenemos más de 1000 conceptos, todos divididos por posición, para que puedas convertirte en analista individual, puedas generar ingresos con ello y puedas analizar a futbolistas desde cualquier parte del mundo, como hacemos nosotros o como hacen los más de 300 alumnos que ya tenemos y que están viviendo del análisis individual. Así que si quieres información sobre la formación, aquí debajo tienes un enlace para ver todo lo relacionado con la formación, también tienes un enlace a WhatsApp para que nos preguntes cualquier duda, también al Instagram de la academia, donde tú quieras. Y, como te digo, si quieres empezar a formarte como analista individual y vivir del fútbol, que sé que es tu pasión, pues aquí debajo tienes toda la información. Un fuerte abrazo.